Shabbat Shalom, bienvenidos a nuestro estudio de la parashá semanal en Shabbat. Hoy día estamos estudiando, ¿cierto? La parashat Shemini, la parashat Shemini, que sería, ¿cierto? La porción del día octavo. Las lecturas, como ya aparecen, ¿cierto? Son Levítico 9:1 al 11:47, Segunda Samuel 6:1 al 7:17 y el Brit Hadashah Mateo 3:11 al 17. Lectura, ¿cierto? Que hemos ya leído, hemos podido compartir. Así que esta para allá, ¿cierto? Trae diversos temas. eh, Tres temas principales. Tiene que ver con la dedicación, ¿cierto? Y la inauguración del Mishkan. La tragedia que ocurre allí con la muerte de Nadab y Abiú. Posteriormente, ¿cierto? Se dan instrucciones para los sacerdotes de cómo debían estar, qué debían procurar, en qué debían mantenerse, cómo oficiar, ¿cierto? De manera adecuada en el templo. Y también se nos habla posteriormente sobre los alimentos que son aptos para la dieta de cada uno, para la dieta, ¿cierto? Del pueblo de Israel en un contexto de animales puros e impuros, lo que se conoce, ¿cierto?, en el judaísmo como kashrut. Kashrut, que es, ¿cierto?, lo que se define como lo apto y lo inapto o no apto. Entonces, en esta parashá, ¿cierto?, yo quiero compartir sobre ese tema, el tema de la dieta kasher, la dieta o kosher, la dieta apta, que aparece ahí en la Biblia, y diferentes dimensiones que hay sobre ello, para que podamos tener una perspectiva mucho más amplia, todos nosotros, y podamos también, ¿cierto?, entender algunas dimensiones y de la importancia también que tiene esto. Así que vamos allá a nuestro tema. La tercera sección, como decíamos, del libro de Vayikra es Shimini. Y habla, cierta parte, hablando sobre el último día de lo que eran las ceremonias o los rituales de la inauguración del Mishkan. Y a continuación se habla sobre los animales, ¿cierto?, que están permitidos para el consumo dentro de la dieta bíblica, ¿cierto? Allí en Levítico 11. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué tiene que ver, cierto, este tema quizás con la administración del templo o del Mishkan, del tabernáculo? ¿Por qué se menciona aquí realmente? Ayer algo mencionábamos, ¿cierto?, en el comentario de Kabbalah Shabbat sobre que los sacerdotes tenían que saber separar entre lo santo, lo profano, entre lo puro y lo impuro. En cuanto a los animales, tiene que ver con la dieta, ¿cierto? Con lo puro y lo impuro. Tiene que ver con eso. Ahora, es algo exterior, ¿cierto? El tema de la dieta. Es algo no interno del corazón, pero aún así está mencionado allí como una advertencia también y algo que debía todo el pueblo saber distinguir. Pero vámonos a otra pregunta. ¿Cuál fue el primer pecado y de qué se trató? Cuando estábamos, ¿cierto?, allí en la comunidad, teníamos la opción de contestar quizás en el mismo momento, pero aquí va a ser una pregunta retórica. ¿Cuál fue el primer pecado? Quizás si quieren participar ahí en el chat, ningún problema. ¿Cuál fue el primer pecado y de qué se trató? Yo creo que todos sabemos, ¿no? Se le suele llamar de diferentes maneras este pecado, como pecado original, primer pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue ese primer pecado? Todos nos imaginamos, ¿no? Realmente. Adán y Jabá. El primer pecado, ¿cierto? Ocurrió por comer, ¿qué cosa? Un fruto prohibido. No es que el fruto fuera malo, no es que el fruto los iba a lo mejor a mandar al hospital, que no había en ese tiempo, por comer algo indebido. No es que se iban a contaminar, quizás, que se iban a contaminarse tus organismos, quizás, que le iba a afectar su salud. No, sencillamente era un fruto prohibido. Era un alimento que el Eterno Dios les había dicho, de todo árbol comerán, pero de este no comerán. ¿Cierto? Entonces, el primer pecado, el primer het o pecado, se constituyó, ¿por qué? Por violar
un mandamiento, un decreto, ¿cierto? Que Dios le había dado a Adán y Jabá, sobre todo a Adán, de que no comiera de ese fruto. Y Adán comió de ese fruto. Por lo tanto, el primer pecado vino por desobedecer en cuanto a la alimentación, la comida. Ese es el primer pecado. Y si es el primer pecado, vaya que es relevante, ¿cierto? Y así de importante es todo este asunto de la comida, para que veamos que el primer pecado, el más grande, vino por la comida. Y no fue por un asesinato, que eso vino después, ¿cierto? No fue por envidia, no fue por codicia, no fue por quizá adulterio o otro tipo de cosas. Fue por comida. Una tentación, como aquí colocan en el chat. Así es. Así que ese fue el primer pecado. Ahora hablando ya del tema del kashrut. La comida kasher. Ahí tenemos una imagen de referencia. Bueno, ¿qué es el kashrut? El kashrut es el concepto, ¿cierto?, de la dieta bíblica. Kashrut es lo permitido para comer. Comienza, ¿cierto? Eh, la escritura diciéndonos qué animales tenemos permitidos comer. Esos animales que está permitido comer se le denominan kasher o kosher, ya que es una pronunciación diferente, pero es lo mismo, ¿ya? Kasher en sefaradí. A lo largo de los siglos la comunidad judía ha aplicado, ha discutido, ha profundizado, ha visto las interpretaciones, qué comer, qué no comer, en qué momento se come tal cosa, cuándo no, cuándo sí. Por ejemplo, en Pesaj habían, por ejemplo, el pan normal, con levadura se puede comer, sí, pero los días de Pesaj no. En los días de Pesaj no es kosher, ¿cierto? Es lo contrario, o treif, no se puede comer. Eh, pero no significa de que sea un animal, o sea, perdón, un alimento prohibido. No, está permitido, pero en cierto momento está prohibido. Como los días de Hagamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, bueno, el judaísmo ha tenido, ¿cierto?, que tratar con todo este tema conforme a lo que aparece allí en la escritura, a través de un sistema, ¿cierto?, que ha logrado interpretar, de costumbres, etc. Ahora, ¿qué animales no se deben comer? Para ello debemos ir nosotros al libro de Levítico 11, en esta parasha, ¿cierto? Y voy a leer un extracto de esta porción. Dice así: El Señor habló a Moshe y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podréis comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos, hendidos y rumia. Este comeréis. De todos los animales que hay en las aguas podréis comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, y en los mares y en los ríos podréis comer. Además, estas abominaréis de entre las aves. No se comerán, son abominación. ¿Cuáles? El águila, el buitre y el buitre negro. Todo insecto alado que ande sobre cuatro patas os será abominación. Sin embargo, estos podéis comer de entre todos los insectos alados sobre cuatro patas, ¿cierto? Como dirá después, los que pueden saltar, ¿cierto?, sobre sus patas, etc. Allí tenemos, ¿cierto?, un pequeño resumen. Entonces, como vemos allí, ¿cierto?, hay en este cuadro alimentos que son kosher y alimentos que no son kosher. Kosher, not kosher, como en inglés. Entonces hay alimentos que se pueden comer porque cumplen las características que hemos leído, ¿cierto? Ciertos peces que tienen aletas y escamas, ciertos mamíferos que rumian y tienen la pezuña hendida, y ciertos tipos de aves. En particular en las aves, ¿cierto? No se nos dice qué aves, sino cuáles no. Entonces, cuáles sí podemos ver a lo largo de la escritura, cuáles sí se comían. Entonces, de todas esas familias de animales sí se comían, pero cuáles no, y ahí se restringe. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿cierto?, de un escarabajo, un camarón, si no me equivoco. No, no, un escarabajo. Ahí se me fue el nombre. Una langosta, perdón. Tenemos también ahí un cerdo. Tenemos ahí, creo que esos sí son camarones. Y por ahí un camello también, abajo, como no kosher. Por arriba tenemos, por ejemplo, una gallina, un pez y una vaca. Esos sí son kosher. Entonces, dentro de la escritura hay animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Por ejemplo, están prohibidos los camellos, los conejos, los cerdos, cualquier tipo de pescado que no tenga aletas y escamas a la vez. Los tipos de aves como las águilas, buitres,
cuervos, búhos, gaviotas, halcones, cigüeñas, garzas, murciélagos y algún tipo de insecto, cualquier tipo de insecto. También hay otra restricción en cuanto a lo que está permitido o no de comer. Por ejemplo, cuando un animal muere por causa natural o cuando uno va a comer de un animal que ha sido despedazado. Y hay algunas también restricciones en la escritura. Por ejemplo, cuando un animal muere por causas naturales, la Torá nos dice en el libro Levítico 11 también. Si muere uno de los animales que tenéis para comer, el que toque su cadáver se quedará inmundo hasta el atardecer. El que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Por el hecho, ¿cierto?, de que ese animal murió por causas naturales, ya, ¿cierto?, entró en ese proceso, ¿cierto?, de putrefacción, en la muerte. Por lo tanto, cualquiera que tome o que coma de ese animal que murió por causa natural, se contamina. Hay una impureza que se trae. Aun cuando ese animal esté permitido, el hecho de comerlo, ¿cierto?, lo impurifica. ¿Por qué? Porque murió por causa natural. La correcta, ¿cierto?, manera de comer un animal, por ejemplo, o su carne, es haciéndole el proceso de un corte, ¿cierto?, en su cuello, en la yugular, ¿cierto?, que hace un matarife. Y ahí el animal tiene que morir de manera rápida, ¿cierto?, instantánea y sin dolor. Y no debe resistirse. De otra manera, el animal no está muriendo de manera kosher. Entonces, incluso o permitida, incluso cuando un animal es permitido, si no se mata de manera permitida, bueno, tampoco es permitido ese animal. ¿Dónde aparece ese proceso o llamado shejitá, ese corte que se le hace en el cuello? En la tradición de Israel. No aparece en la Torá como tal, sino en la tradición oral del pueblo de Israel, sus costumbres y todo lo que iban practicado por sus generaciones. De esa es la manera en que se hacía. Ya eso no va a aparecer en la Biblia, ese corte que mencionamos. Bueno, luego, ¿cierto? De estas palabras, nuestra parashá también, y bueno, en ese capítulo en particular, dice las siguientes palabras. Porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Entonces, muchos de ciertos de los mandamientos, y en particular estos mandamientos, tienen que ver con la santidad. ¿De qué manera nosotros honramos la santidad de Dios, del Eterno? Cumpliendo, ¿cierto?, los principios de la santidad. Este mandamiento tiene que ver con la santidad, de ser apartado. Ser apartado porque todo el mundo come cualquier tipo de animal, quizás, dependiendo de su cultura, pero los hijos de Israel no comen ciertos animales por motivo de santidad, de ser apartados. ¿Por qué? Porque Él es santo. Como Él es santo, Él nos pidió apartarnos de ciertos animales y de otros sí y de otros no. Por lo tanto, la santidad tiene que ver con la obediencia. La santidad tiene que ver con la práctica de este mandamiento. Si alguien quiere ser más santo, pues coma kosher y será más apartado. Eso es lo que nos dice la Torá. O sea, ustedes van a guardar esto y van a consagrarse, van a apartarse porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué comemos kosher? Porque Él es santo. Y porque conviene, ¿cierto?, a los santos guardar las cosas santas y comer de manera santa o apartada conforme a la palabra que Él nos indicó. Y aquí tenemos un gran argumento, ¿cierto?, en favor de la kosher, de la comida, ¿cierto?, permitida. Que realmente lo hacemos porque de esa manera honramos su santidad y nosotros también la practicamos. Ahora vamos a seguir hablando de esto. El tema y el lugar que tiene el kashrut dentro de toda la vida, ¿cierto? Dentro de toda la vida bíblica, de la práctica de Israel y la Torá. Entonces hablemos sobre el lugar que tiene el kashrut dentro de la Torá. Bueno, como dijimos, kashrut tiene que ver con los alimentos permitidos y no permitidos. Ahora bien, nosotros comemos todos los días. Comemos todo el tiempo. Hay quien come más, hay quien come menos. Pero todos tenemos que comer. Si no comemos, nos morimos. De alguna manera, ¿cierto? Tenemos que nutrir nuestros cuerpos. Quizás hay casos especiales, ¿cierto? Hay gente que a lo mejor tiene que
hacer algún tipo de terapia, ¿no? Quizás para poder comer cuando hay alguna enfermedad. Pero todos tenemos que comer. La comida es esencial. Lo hemos sabido, ¿cierto? En esta semana en Chile. La comida se vende porque es esencial. Hay otras cosas que no son esenciales. Pero bueno, tenemos cierto que la comida es esencial y toda nuestra vida prácticamente, cada día de él, gira en torno a qué vamos a comer hoy o no. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué hay para cocinar? Anda a comprar esto. O nos preparamos, ¿cierto? Los fines de mes quizás, para comprar una gran cantidad para tener el resto del mes. Pues lo cierto es que todos tenemos comida de una u otra manera todos los días. Todos estamos pensando en comida porque es la manera en que vivimos. Entonces no hay una manera quizás también de que nuestras vidas se afecten más, sino por la comida. La comida es uno de los factores que más impacta en lo que somos. O sea, literalmente la comida se convierte en todos nuestros nutrientes para nuestro organismo, en nuestra carne y en nuestra sangre, ¿cierto? Como dijo Yeshua, beban de mi sangre, coman de mi carne, ¿cierto? Refiriéndose a él, lo que venía de él, los nutrientes, ¿cierto? Que vienen de él. Alimentémonos de los nutrientes del Mesías, sus palabras, sus dichos, sus hechos. Pero de la misma manera, ¿cierto? Los alimentos nos dan los nutrientes que necesitamos. Se convierten en todo lo que somos, finalmente. Incluso en lo que pensamos. Incluso en lo que pensamos. También tiene un impacto en el cerebro. No pensemos que hay algo que se escapa. Todos los nutrientes son los que llenan nuestro organismo. Por lo tanto, no hay un factor más grande que la alimentación en la vida. Más allá de tomar pastillas o cosas o cuidarse, la alimentación es vital. Muchas veces la gente tiene que cuidarse, ¿cierto? En una edad posterior o más avanzada. ¿Por qué? Porque a lo mejor comió demasiado de algo. Y luego, ¿cierto? El organismo ya no resiste ese tipo de comida. Ya trabajó lo suficiente con ello. Y por lo tanto tiene que ayudar al sistema. Por lo tanto, la alimentación es algo vital. Cuando nosotros vemos la comida, cuando nosotros la olemos, cuando la visualizamos, muchas veces tenemos pensamientos, nos vienen a la mente recuerdos, ¿cierto? Momentos donde nosotros vivimos, ¿cierto? Em, Nos vienen, ¿cierto? A nuestra mente momentos que eh, realmente nosotros hemos podido vivir, recuerdos de antaño, quizás de la niñez. Hemos podido, ¿cierto? Eh, de alguna manera recordamos todo lo que el Eterno ha hecho también nosotros en nuestra vida, quizás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nuestros padres, nuestras madres nos alimentaron, nos dieron la leche, nos dieron de pequeños, ¿cierto? Nos alimentaron, nos permitieron vivir, realmente. Recordamos quizás también el plato favorito de la mamá, o de la suegra, o de la esposa, o del esposo, o del suegro, o del papá. Todos tenemos que cocinar. Pero recordamos, ¿cierto? Cosas. A lo mejor algún lugar donde conocimos a alguien, donde vimos, ¿cierto? O tuvimos un momento especial. O alguna golosina que nos gusta. Entre tantas otras cosas. Realmente. Entonces la conexión con la comida no es solamente que vivimos por la comida y ya. No, realmente nos trae a nuestra mente recuerdos, memorias, momentos. Es una conexión física, fisiológica, quizás hasta inmune. Nuestro organismo nos alimenta, también es psicológico muchas veces. Una comida, ¿qué le hace a uno? ¡Ay, qué rico se ve! Y nos alegra ver una comida que nos gusta, pero una comida que no nos gusta nos desagrada, nos produce malas sensaciones. Entonces uno no debe desestimar el poder y el impacto que tiene la comida en cada uno de nosotros. No podemos desestimar la comida en nuestra vida. Realmente tiene un impacto muy grande cada uno de los días. Las personas pueden llegar a decir mucho en relación a la comida. Vaya que sí. Entonces, como dijimos nosotros al principio, prácticamente la caída de Adán y Javá fueron por la comida, fue por la comida. Ahora dice incluso Yeshua, les digo que muchos vendrán del este y del oeste y se reclinarán, así, en la mesa, ¿cierto? Con Abraham y comerán con Abraham, perdón, se reclinarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él está diciendo van a comer con ellos.
sea, incluso el mundo venidero tiene que ver con compartir comida. Vamos a estar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, dice Yeshua. Muchos vendrán y se reclinarán con ellos y compartirán en su mesa. ¡Wow! O sea, el kashrut, si nosotros empezamos y seguimos analizando, realmente tiene un lugar muy importante en nuestra vida, lo que es la comida. Entonces la conexión también que tiene el kashrut con la identidad judía, por ejemplo. El judío no come ciertos alimentos. Uno, ¿cómo reconoce que alguien también es judío? Ah, él no come esto, come diferente. Muchas veces, ¿cierto? Los enemigos del pueblo judío han intentado obligar a que coman cualquier tipo de cosas. Marrano, por ejemplo. Cerdo. Chancho, como decimos en Chile. El marrano. Y le llamaron en mucho tiempo marranos, ¿cierto? A los judíos. Que se convertían o que los obligaban a practicar costumbres ajenas. Entonces, la identidad también de ser judío o de estar ligado, ¿cierto?, a la Torá, tiene que ver con el alimento. Y es algo muy simbólico. Cualquiera sabe, el judío no come cierta cosa. Y se distingue. Por eso, la santidad es apartado. Entonces, todo esto tiene realmente mucha implicancia. Ahora también tenemos que ver el kashrut, por ejemplo, que es algo externo, tiene que ver mucho con lo que uno ingresa al cuerpo, algo que come. Pero es uno de esos mandamientos que es muy externo. Pero también, como es algo externo, es fácil de tergiversarlo. Porque podemos tomarlo a la ligera o simplemente dedicarnos de lleno a lo que comemos y no importarnos, por ejemplo, lo que está en nuestro interior. Debemos recordar, ¿cierto?, que realmente la Torá tiene muchos mandamientos. Y hay muchos mandamientos que son externos como los tefilín, ¿cierto? Que se pone en el brazo, ¿cierto? En la frente, los tzitzit, que también se usan. Como también el kosher, o por ejemplo, guardar el Shabbat, que también tiene que ver con algo, ¿cierto? Podríamos decir externo al hombre o a las personas. Pero realmente todos esos mandamientos son una punta del iceberg. Tiene que ver con lo que se representa exteriormente, lo que comemos, algo hacia afuera, el día que guardamos, qué es lo que ve la gente de nosotros, qué es lo que tenemos puesto en nuestra vestidura. Todo es algo que está en la superficie, en la punta del iceberg. Pero la Torá tiene mucho más, es mucha más profunda que ello, sin menospreciar, ¿cierto?, lo que es kashrut. Por lo tanto, nosotros podríamos ver el kashrut como algo muy externo, ¿no? Que hay que cuidarse aquí, guardar aquí, guardar acá y comer allá. Pero podríamos estar descuidando lo que hay en nuestro interior, ¿cierto? Podríamos pensar, no, si total, ese es un pequeño, por ejemplo, si estuviéramos navegando en un Titanic. No, si ese hielo es bajo, ¿cierto? Es pequeño, solamente está en la superficie. Y le decimos al Titanic, avance, dale más velocidad todavía, para que lo pasemos. Pero resulta que era un iceberg completo hacia abajo y nos puede llegar a detener. Entonces, las cosas cuando muchas veces las dedicamos a lo externo, podemos, como dijo Yeshua, colar el mosquito y tragarnos un camello. Y ese es el problema con este tipo de mandamientos, que muchas veces nos centramos en lo externo y no nos vamos a lo interno. Por lo tanto, cuando nosotros guardamos kashrut, como cuando guardamos cualquier tipo de mandamiento, tenemos que hacerlo como algo orgánico. La Torá es una. Todos los mandamientos están conectados. Los mandamientos nos conectan con la santidad del Eterno. El hecho de guardar kashrut nos conecta con su santidad y a la vez nos permite guardar otros mandamientos. Guardar, ¿cierto? Preservarnos de otro tipo de cosas. Entonces uno tiene que ver cómo los mandamientos se están entrelazando entre ellos. Si uno guarda kashrut, por ejemplo, puede también llevar una vida de santidad, como dijimos. Pero también el kashrut puede ir de la mano de qué, por ejemplo. Cuando yo alimento al pobre, le doy alimento. Le doy un alimento apto, permitido, kasher, y estoy ayudando y teniendo misericordia de alguien. Cuando yo soy hospitalario en mi hogar, cuando yo recibo a la gente y le doy comida, cuando veo que alguien está hambriento, etc. O simplemente para compartir una comida de agradecimiento, de gratitud. Por ejemplo, en los sacrificios. Un corbán todá, por ejemplo, o shelamim. Un sacrificio de agradecimiento o de paz. Y estoy cumpliendo con eso un mandamiento. Y estoy con comida ahí de por medio. Entonces, si nosotros tenemos que ver siempre la Torá o los mandamientos que son sobre todo externos como algo orgánico, que funcionan todos juntos.
para no cometer esos errores de separar las cosas y decir, no, esto hay que guardarlo y ya. O sea, una persona puede, por ejemplo, estar guardando todo el kashrut, pero ser una persona hipócrita interiormente. De hecho, Yeshua ya trató, ¿cierto? Muchas veces con esto. Kashrut, ¿qué nos tiene que enseñar? Humildad también, amabilidad. Yeshua les dice a su generación, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que lo que está afuera también esté limpio. O sea, primero limpia lo de adentro y luego lo de afuera. Podríamos centrarnos mucho en lo de afuera y no preocuparnos en lo de adentro, dice Yeshua al revés. Limpia. O sea, Yeshua no está diciendo solamente limpia lo interior, que el exterior no importa. Y eso también tenemos que aclararlo. Yeshua cuando habló sobre el tema de los alimentos, él no dijo, no, no importa lo de afuera, no importan los diezmos. Ustedes diezman aquí y allá y están mal, porque son hipócritas. Por lo tanto, el diezmo es de la hipocresía. No. Él está diciendo, todo eso es necesario, era necesario, pero sin dejar de hacer esto otro, que trabaja el corazón. Es necesario limpiar, ¿cierto? A lo mejor comer el kashrut, pero sigamos haciendo eso, pero limpiemos también nuestra vida internamente, para no ser hipócritas. Entonces, nosotros tenemos que guardar el kashrut como algo, como les decía, que está íntegro dentro de toda la Torá. Una mitzvah conduce a otra mitzvah, dicen los sabios. Una gran razón para guardar el kashrut, por ejemplo, porque realmente cuando lo guardamos nos acercamos a otras cosas. Por ejemplo, podemos comer el pan de Shabbat o las comidas de Shabbat o el momento de comer en Shabbat. A lo mejor si aprendemos el kashrut empezamos a tener nuestra mesa servida, ya preparada, sabemos qué cosas tenemos que preparar en Shabbat. Y así, un mandamiento nos lleva a otro mandamiento y a mejorar otras áreas de nuestra vida y empezamos a comprender más y más cosas. Entonces, el kashrut tiene un poder de transformación cuando lo vemos así, cuando nos acerca a su santidad, cuando nos conecta con otros mandamientos y no solo es algo externo, sin dejar de ser algo externo. Hablemos un poco ahora sobre el kashrut, pero hoy día, en la actualidad. Hoy día, nosotros tenemos más alimentos que nunca. Esa es la verdad. Y el mundo muchas veces se moría de hambre en una gran cantidad. O sea, estamos hablando de que hace unos 200 años la pobreza extrema era como un 90% en el mundo. Quizás más. Y hoy día es menos de un 5%. O quizás hoy día ha aumentado un poco con todo lo que está pasando. O sea, la gente que moría de hambre antes, en proporción a la población que había, era mucho más grande que la que es hoy día. Hoy día hay mucho, la gente tiene más acceso. Hoy día hay una cantidad de alimentos. O sea, usted va a un supermercado y bueno, ya no sabe qué comprar. ¿Sabe? A lo mejor ya tiene sus gustos, pero puede estar mirando ahí quizás todo el día, ¿qué voy a comprar de esto acá, este aliño acá? Hoy día realmente tenemos mucha comida. Pero también esto nos ha hecho un poco más difícil el tema del kashrut en cuanto a la dieta bíblica. ¿Por qué? Porque los alimentos que hoy día se preparan tienen muchas mezclas y generalmente tienen ingredientes que desconocemos. Alimentos que realmente no están permitidos. Por ejemplo, hoy día hay sabores, ¿cierto? Artificiales que se le colocan a las comidas y que se nos venden como naturales. Por ejemplo, la civeta, que se extrae de los gatos, que se le coloca a algunos alimentos, o el castorium, que viene de los castores, o también sabores naturales que se nos dicen, no, esto es natural, sabe natural, pero a veces tiene un origen o de un insecto o de otro animal y todo eso está prohibido. Entonces, el tema del kashrut también se ha hecho un poco más complejo. Hay que revisar bien, hay que tratar bien qué productos se pueden, cuáles no. Hay mucha comida, sí. También hay muchas opciones, pero también hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay colorantes, como la carmine, también la llamada cochinilla, o el ácido cármico, que se extraen, ¿cierto?, de insectos, que son escarabajos, cochinillas que son rojos, que se trituran y con eso se le echan a los jugos de frutas que son más rojos, o a los dulces, o a los palitos de helado, también. Entonces, hay ciertos alimentos que están trayendo insectos. En sus ingredientes tienen insectos.
y no se pueden comer según la Torá. No está permitido. Por lo tanto, hoy día ¿qué hay que hacer? Es que estar mirando los ingredientes. ¿Qué es lo que trae esto? Allá, etcétera. La gelatina, la mayoría de la gelatina que se vende hoy día, o la jalea, que le llamamos así, es un derivado también de productos del cerdo. También glicerina o diglicéridos, monoglicéridos, triglicéridos también que traen, generalmente vienen de grasas animales, donde también se mezclan con la grasa de cerdo. O también realmente hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿de dónde viene? No sabe, tampoco se nos informa todo. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que se estila? Se trata de seguir lo que tiene, ¿cierto? Un Hechsher, un certificado. Un certificado que tenga el Kashrut. Como ahí aparecen, por ejemplo, un montón de certificados. Voy a ponerlo en grande para que lo vean ahí. Lo puedan visualizar mejor todavía. Ahí se ven un montón de certificados que son kosher hoy día. Por ejemplo, dice Core, y ahí aparece kosher, la U de la Union Kosher, en la Unión Ortodoxa, que tiene esta, perdón, la Orthodox Union. La K, que es de kosher, también la K con una estrella. Hay una KAF también, ¿cierto? De kosher con la K, CRC generalmente. Y la K que siempre se nos repite, o la U, que esos productos los podemos ver en algunos supermercados, ¿cierto? O en productos, incluso aquí en Chile. Se ven, todas esas certificaciones son kosher. Entonces, ahí, ¿cierto? Podemos ver una ayuda. Cuando uno va a comprar alimentos y trae uno de estos símbolos, es porque hay alguien que está revisando, supervisando, que esos alimentos no contengan ningún animal o ningún o ingrediente que provenga de un animal no permitido. Entonces la invitación siempre es estar mirando, ¿cierto? Estarse cuidando, tener eso pendiente, ya ver algunos frutos. Nosotros en Chile tenemos también eh, Chile Kosher en internet, que incluso en Pesaj ellos dan una lista de todos los alimentos que se pueden comer en Pesaj, o de todo el año. Fruta, jugos, comida, y ellos dan las marcas que están certificadas en el fondo, por lo menos que se han cerciorado de que no tienen ningún ingrediente que no sea kosher. Entonces hoy día igual tenemos opciones y nos tenemos que informar de todo esto. No voy a entrar en más detalles al respecto, pero bueno, ahí está, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener esos cuidados, revisar. Vámonos ahora a hablar en los días de Yeshua. ¿Qué pasaba en los días de Yeshua con el kashrut? ¿Cómo se bebía el kashrut en esos momentos? O quizá una pregunta más sencilla. ¿Qué comían ellos? ¿Qué comía Yeshua? ¿Qué comían en ese tiempo? ¿Cómo comían? Bueno, había dos comidas principales en la familia judía. Dos. Nosotros tenemos tres. Así que por lo menos imagínense que eran todos más delgaditos que nosotros. Pero al menos ellos tenían dos comidas. ¿Ya? Ellos comían bien al desayuno y comían bien como a una cena después, como después de que se devolvía en la tarde. ¿Ya? ¿Cómo era el desayuno? El desayuno era algo muchas veces informal, dependía un poco quizás del tipo de familia, obviamente. ¿Cómo se levantarían? Por ejemplo, harían una torta de pan, una tortilla, eh, colocarían un trozo de queso, como nosotros muchas veces hasta el día de hoy, imagínense. Frutas secos, aceitunas también, ellos tenían en ese tiempo, y alrededor de los cuales enrollaban el pan, ¿cierto? Ahí hacían su sándwich, lo enrollaban. Eh, Otras veces también partían por la mitad el pan, haciendo como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Que lo partimos al medio y hacemos un sándwich. También lo hacían así, o a veces lo enrollaban las tortillas, ¿cierto? Y adentro con esos ingredientes, los dejaban allí y hacían los panes. Entonces, el comer el pan era algo totalmente común, porque era el alimento de cada día, ¿no? Cuando Yeshua dijo, bueno, danos el pan de cada día, porque realmente ellos comían pan cada día en la mañana. A lo mejor nosotros también, o arepas, no sé, pero ellos comían pan. Entonces, prácticamente comida fue símbolo en ese tiempo y desde antaño. Pan, símbolo o sinónimo de comida. Comer el pan es comer comida.
Así que el pan representaba el alimento, el sustento diario, realmente. Era muy común también que los que salían a trabajar desayunaran durante el camino, ¿ya? Eh, no alcanzaran quizás a desayunar en el hogar. Recordemos que antes también los recorridos que había que tomar eran más largos. Había que ir a pie, quizás en algún animal de carga, pero o de transporte, pero no era tan sencillo como nosotros ahora caminamos aquí, tomamos una micro, ¿cierto? Un autobús, o tomamos el metro subterráneo y ya, o un vehículo, pero, o una bicicleta, quizás, qué sabe, una moto, por ahí también, una motocicleta. Pero ellos no, tenían que caminar, entonces en el camino comían. Era muy común que comías en el camino, por ejemplo. Tanto, muchas veces las mujeres, ¿cierto? Se quedaban en el hogar, los niños y los jóvenes. Al mediodía, como nosotros solemos comer el almuerzo, ellos no tenían un almuerzo. Ellos realmente muchas veces descansaban a esa hora, después de las actividades de la mañana, y a veces bebían algo o comían algo de fruta. Por ejemplo, en el libro de Ruth se dice que ellos comieron cereales como a esa hora, tostados con mojados en vino. O sea, era una pequeña merienda, una pequeña comida que hacían ahí al mediodía. Pero eso dependía. Como les decía, estaba el desayuno y la cena. Entonces después del mediodía se empezaba más tarde, ¿cierto? A preparar la cena, lo que iba a ser ya la comida cuando estuvieran todos reunidos allí. Y esto generalmente era un estofado, un tipo de cazuela, ¿no? Le agregaban, ¿cierto? Verduras, legumbres, lentejas. En una olla bien grande, colocaban allí. Y ahí, ¿cierto? Ellos, a veces, cuando eran ocasiones especiales, fiesta, le echaban carne. Pero si no, comían así solamente algo más vegetariano, ¿cierto? Más verduras y legumbres. Agregaban también un poco de sal y condimento. La carne, como les decía, solamente los días de fiesta, ya que había que comprarla y era un poco más complejo, a veces incluso cazarla. Entonces, cuando ya llegaba la hora de la cena, se colocaba una olla, ¿cierto? No sé si tengo aquí la imagen. Una, no recuerdo. A ver, mm, no. Se colocaba como una olla. Es como una olla en el suelo. ¿Ya? Colocaban como una pequeña. Como una pequeña apartado donde se colocaba un carbón, ¿cierto? O leña. Donde ponían las ollas, ¿cierto? Con una especie de cadenas. Colocaban allí, ¿cierto? En el fuego. En las casas. Como un tipo de. ¿Cómo se llama? Como una cocinita que hacían ahí como en el suelo. Eso ahí lo ponían. Se llamaba una marmita. Y ahí ofrecían bendiciones de agradecimiento. Y bueno, como en esos tiempos no existían las cucharas, eh, no había cubiertos. Si no me equivoco, los griegos tenían algunos de estos tipos. De hecho, una vez vi que había una reliquia que se encontró griega y era un tenedor. Ellos tenían un set de herramientas. Alguien había creado ya un set de herramientas en ese tiempo de los griegos. eh, Donde era como un set de navajas, que tiene como cuchillo, de todo. Bueno, él tenía cuchara, tenía tenedor, y seguramente era lo que usaban para el camino. Era un invento novedoso, pero créanme que no lo tenía casi nadie. Era probablemente un invento de la época. Y a alguien ya se le había ocurrido hacer eso. Pero el resto de la gente no tenía nada para comer. O sea, como cubierto. Así que, ¿qué hacían todos? ¿Cómo comían? No tenían cucharas. Con la mano. Con la mano. Entonces muchas veces la bendición que se hace por las manos, ¿cierto? Por el lavado de pies, el lavado de manos, en ese tiempo era vital para mantener incluso la higiene. No solamente una tradición de los ancianos bendecir antes de comer pan, o sea, vamos a comer, vamos a tomar el pan y muchas veces el pan, ¿qué hacían con el pan? Lo remojaban en la olla para tomar verduras, ¿cierto? Y el caldo. Y de esa manera iban comiendo, se ayudaban, ¿cierto? Con eso. O si es que tenían a lo mejor alguna fuente, la mano o directamente lo tomaban. Pero ellos remojaban el pan, entonces tenían que tener las manos limpias. Y bueno, de esa manera también se ayudaba a evitar infecciones en esos tiempos. Gracias al Eterno, ¿cierto? Que su pueblo siempre ha sido bueno para lavarse las manos. Porque hoy día sí que es necesario. Así que bueno, ellos comían así. Se sentaban en banquillos, en mesas,
eh, que casi en el suelo. Ahí vemos de hecho una imagen. Tenemos una imagen. Bueno, ellos ponían la olla en el centro de una mesa que se colocaba alrededor. Y al final de la comida, por cierto, podían comer algo de fruta o vino. Tomaba un poco de vino que caía bien a la digestión. De ahí también el consejo de Pablo. En realidad ellos no se sentaban a la mesa, sino que se reclinaban. Y ahí tenemos la imagen, ¿no? Lo hemos hablado en Pesaj, que es lo que ellos hacían. Ahí está. El triclinium o el sofá, el último grito de la moda de la época de Yeshua, de la época romana. Era, ¿cierto?, una mesa que tenía tres esquinas, ¿cierto?, tres partes, como una forma de U, donde tenía una parte donde se acercaba el que servía y al medio, ¿cierto?, estaba donde se colocaba la comida y todos se reclinaban, así como se ve en la imagen, como hacia adelante se sentaban, de, ¿cierto?, de cara al suelo. Y así se colocaban para comer. Muy cómodo, ¿no? ¿A quién le gustaría tener una de esas hoy día para comer? Ahí bien, bien ahí reclinado, ¿cierto? Comiendo tranquilito. Y ahí va comiendo como si estuviera recostado en su cama. Como si fuera el desayuno llevado, ¿cierto?, a la cama. Bueno, así ellos comían. Esa era la mesa de la época. O también si no había, en la alfombra comían. Todos se sentaban, colocaban la olla, ¿cierto?, al medio. Eh, También podían colocar almohadas, ¿cierto? Para que se reclinaran, es decir, se pudieran uno afirmar allí sin tener que tener un problema, ¿cierto? Con los codos. Se solía reclinar también en el brazo izquierdo, ¿ya? Este es el izquierdo para mí, para apoyarse porque se comía con la mano derecha, ¿ya? De esa manera se hacía. Esa era la costumbre de la época, entonces el lavado de manos, el lavado de pies para los invitados era vital también. Imagínense, o sea, van a comer allí todos, hay que estar, eh, hay que estar desinfectados, hay que estar, cierto, bien limpios. Entonces, esto era lo que pasaba en la época de Yeshua. Vamos a otro punto. No solamente pasaba esto en la época de Yeshua, sino que también ellos ya tenían problemas con el kashrut, porque había comida ofrecida a los ídolos. Y esta fue una gran controversia, de hecho, entre los creyentes de los primeros siglos, la comida. Aunque no lo creamos, la comida fue un gran problema para ellos. La comida a los ídolos. Entonces, la escritura nos habla de la comida ofrecida a los ídolos. En Apocalipsis, el libro Revelaciones 2:14 dice también comida sacrificada a los ídolos. Entonces, hay una traducción que dice comida ofrecida a los ídolos, pero el mismo texto griego dice en otra parte lo traducen comida sacrificada a los ídolos. Y eso es porque, bueno, no, muchas veces le han puesto comida ofrecida o sacrificada por un problema como doctrinal, que no sabía interpretar esas palabras en la época. Ahora, ¿cuál es el punto? De que se entiende, ¿cierto?, que es una expresión, comida ofrecida a los ídolos. ¿Quién podría haberle llamado algo así a esa comida? Un judío, algún creyente que guardara el kashrut. ¿Por qué le llamaría comida ofrecida a los ídolos si él adorara a esos dioses? Era alguien diferente, ¿cierto? Entonces, el concepto de comida ofrecida a los ídolos, que aparece allí en la escritura, obviamente viene de parte de los creyentes. Ellos estimaban que habían ciertas comidas ofrecidas, ¿cierto?, a dioses que no se podían comer, que no reflejaban su práctica, porque ellos comían lo permitido. Kashrut. No comían cosas de los ídolos. Ellos guardaban kashrut en los primeros siglos. Solamente con eso podemos inferirlo. Ahora, eso también nos habla de otra cosa, de que realmente tanto judíos como quizás los mismos creyentes gentiles guardaban cierta dieta bíblica, por lo menos. Se trataban de guardar de la comida ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Porque esa comida era de los ídolos. Ahora, ¿qué era esa comida de los ídolos? Bueno, generalmente los sacrificios, por ejemplo, romanos o paganos, consistían en tres partes. Una pequeña parte del animal que era llevado como sacrificio se quedaba, ¿cierto?, en el rito del sacrificio. Se consumía. Otra parte se la llevaba, ¿cierto?, el sacerdote o el personal del templo, como lo fuera en la Torá los levitas. Y una parte más grande todavía se quedaba el que ofrecía los sacrificios. Él generalmente
se llevaba toda esa carne que quedaba y hacía una de dos cosas. O se la llevaba, por ejemplo. O tres cosas. Se la llevaba a su casa. O como tenía que ir a un templo y probablemente no vivía cerca del templo, tenía que ir a algún lugar a comerla. Entonces visitaba algún lugar donde la pudieran hacer para cocinarla allí. O la llevaba al mercado y la vendía para que alguien más, a lo mejor la vendía él mismo o la revendía otra persona. Se la vendía a alguien y este la ofrecía en el mercado. ¿Cuál es el problema? De nuevo, eran comidas que, o carnes que habían sido ofrecidas en los templos paganos, en los templos romanos, o de otros dioses. ¿Cómo vamos a comer eso? O sea, imagínense, ya hay problema con comer algo no permitido. Ahora, coma algo ofrecido más encima a los dioses, aunque sea permitido, aunque sea una vaca, pero comida de vaca, mm, pero no haya sido sacrificada a los ídolos. No podemos comerlo. Ellos tampoco podían comerlo. La pregunta es, ¿cómo podían saber cuál era el origen de esa carne? Un gran problema. Entonces este problema fue el problema del cual habló Pablo en Primera de Corintios y en varias partes también, donde realmente no tenían ni idea, es cierto, de quién era el que la vendía en el mercado, de dónde salió esa carne, quién se la vendió, a lo mejor era sacrificada en un templo antes. Entonces no tenían cómo saberla y por eso Pablo discute sobre este tema. Entonces nosotros tenemos que ver ahí la complejidad que ellos tenían en ese momento. Ellos no podían saber el origen, por lo tanto ellos tenían realmente que tener cuidado en el mercado, ¿no? Y comprar con alguien que supieran que a lo mejor no hacía eso. No podían llegar y comprar en cualquier lugar o podían tener la duda de que esa carne hubiese sido sacrificada a los ídolos. Era un gran problema. Hoy día quizá esto no funciona así, son más procesos industriales. Pero también hay que ver, se cumple el otro aspecto del kashrut. Son problemas diferentes. Y lo dejo allí para que sepamos cuáles eran esos problemas que ellos tenían. La comida a los ídolos. ¿Ya? De hecho ahí se va a prohibir a los creyentes gentiles. Yo les voy a pedir que se abstengan, ¿cierto?, de cuatro cosas. Comida sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Sangre, lo ahogado y todo tipo de prostituciones o fornicaciones. Probablemente se refiere a las fornicaciones que eran en los templos. Entonces se les prohibió a todos los creyentes comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso implicaba todo esto, que ellos tenían que saber de dónde venía la carne que ellos compraban. No puedo seguir comprando cualquier carne ahora, porque puede estar sacrificada a los ídolos. Y los apóstoles sí les pidieron a los creyentes gentiles que ellos tuvieran ese cuidado en Hechos 15. ¿Cierto? Conforme también al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Como dice allí que les dijeron esas palabras. Absténganse todo lo que tenga que ver con la idolatría. Bien. Veamos otro aspecto. Como dice ahí, declaró Yeshua limpios todos los alimentos. Dice ahí en inglés. Él declaró todos los alimentos limpios. Yeshua realmente hizo de que todos los alimentos pudiesen comerse por sus palabras. Bueno, nosotros podríamos plantearnos realmente esta pregunta. Pero nosotros tenemos que entender al menos un par de premisas. Yeshua siempre defendió la validez de la Torá. Siempre defendió el cumplimiento de la Torá y nunca lo condenó. Por lo tanto, si él dijo, yo no he venido, ¿cierto?, para abolir la Torá, sino para que se cumpla, eso también incluye al kashrut, es decir, la dieta bíblica. Por lo tanto, decir que Yeshua ha declarado todos los alimentos limpios, como significando de que él en el fondo hizo que todos los alimentos fueran permitidos, fíjense ahí, limpios y permitidos incluso es diferente. Bueno, es un error conceptual, por no entender también el concepto que hay detrás de esto. Yeshua siempre defiende la Torah, y él lo dijo claramente. Ahora, si Yeshua también hubiese intentado decirle a sus discípulos o a otras personas que descuidaran el kashrut, que comieran nomás, que no había problema en seguir comiendo cualquier cosa, realmente él estaría hablando en contra de la escritura y sería un falso profeta. Y no sería el Mesías. Estaría yéndose en contra de los mandamientos de Dios. No sería profeta, ni enviado de él. No tiene sentido, realmente. Incluso,
Los apóstoles, como mencioné, decretaron que incluso los gentiles debían guardar ciertas dietas, obligaciones dietéticas, ¿cierto? En cuanto a la comida. Entonces, ¿cuánto más tenían los judíos de obligación dietética? Mucho más. Entonces, muchas veces se suele interpretar de que él declaró todos los alimentos limpios, pero no se entiende, porque hay que entender qué significa limpio, qué significa permitido, y es diferente. Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿cierto? De que un animal puede ser permitido, por ejemplo, un animal, una vaca. Pero si la vaca es permitida, murió por causa natural, y yo como, yo me impurifico. No está limpia en el concepto. Entonces el animal puede ser permitido, pero no está limpio. No es limpio y me impurifica si yo lo como. Entonces es diferente. Además, ese texto donde aparece Yeshua diciendo eso, está pésimamente traducido. Porque en realidad no dice, y esto lo dijo declarando limpio todos los alimentos. No dice eso. Dice que acaso no entra la comida, ¿cierto? Al cuerpo del hombre, ¿cierto? Después hace su proceso y sale por la letrina, dice. Por la letrina, haciendo así todos los alimentos limpios. Eso es lo que dice. Pero los traductores han puesto una coma y han agregado así, haciendo así, diciendo de esta manera, perdón, haciendo de esta manera todos los alimentos limpios. Declaró así todos los alimentos limpios, Yeshua. No, no dice eso. El griego es una continuidad, dice claramente que lo que pasa es que la comida, ¿cierto? Aun cuando sea permitida, ¿cierto? O incluso si es impura. Por ejemplo, el que comió, lo que dijimos, el animal despedazado, o que murió, perdón, por causas naturales. Comió, se contaminó, pero el mismo cuerpo hace el proceso, procesa todo el alimento y luego, ¿cierto? Sale del cuerpo. Y una vez que sale, incluso el Talmud señala de que es eso que sale del cuerpo ritualmente está limpio. Uno dice, claro, es suciedad, sí, pero ritualmente está limpio. No es impuro tocarlo. O sea, si alguien llega a tocar algo como eso, no se impurifica. Pero sí se impurifica a lo mejor él mismo al comerlo. Pero cuando sale, ya es puro. Entonces Yeshua está hablando, obviamente, en ese tema eh, del concepto de la pureza. ¿Por qué le quiere decir a los fariseos en ese momento? O sea, si incluso la comida que es impura, una vez que entra al cuerpo y sale de él, se purifica por sí misma y ya es ritualmente pura, bueno, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Que ellos no purifican su interior, ¿cierto? O sea, realmente ellos estaban descuidando su interior. Pero incluso el alimento impuro se purifica solo, pero ellos no se querían purificar internamente. Y allí va la cuestión de Yeshua. Y por un tema de tiempo no vamos a explicar en detalle todo ese pasaje, pero ese es el punto. Así que Yeshua no declaró todo eso limpio, todos los alimentos. Eso es un error conceptual bastante grande. Ahora, nosotros podríamos llegar a la conclusión, con todo lo que ya hemos dicho, de que realmente los alimentos kosher nos brindan una mejor salud. Que los alimentos, a lo mejor que no son permitidos, son propensos a enfermedades. A lo mejor el cerdo con la triquinosis. Otros alimentos a lo mejor nos pueden dar alguna enfermedad. O comer algún tipo de insecto, no sé, a lo mejor nos puede contagiar alguna enfermedad. Sí, puede ser. Pero aunque contengan elementos tóxicos, también la digestión la hace ¿cierto? El hígado. El estómago, ¿cierto? Todo hace una digestión en nuestro cuerpo. Todo se procesa, después se manda para acá, para allá, para aquí. Pero realmente esa es la justificación de la Torá para comer el kashrut. ¿La justificación es porque es más saludable? No, no es por eso que la Torá nos menciona. Nosotros dijimos que era para mantener la santidad. Pero es para mantener la salud. Hay un comentario interesante de Abarbanel, que él nos dice que realmente no tienen una atribución medicinal el comer este tipo de alimentos. Porque si no, estaríamos pensando que realmente la Torá es un texto meramente médico. Y esto obviamente no es el caso, ya que hay muchas hierbas venenosas que no están descritas como prohibidas en la Torá. O sea, si la Torá se hubiese propuesto preocuparse por mi salud cuando dieron las leyes dietéticas, me hubiesen prohibido todo lo que me hace mal. Por ejemplo, una hierba, algo que a lo mejor de verdad tiene un problema para mi organismo.
Pero la Torá no hace eso. Porque el propósito del kashrut no es un tema de la salud, ¿cierto? Sino realmente tiene que ver ¿con qué cosa? Con la santidad, con la obediencia. Un argumento también lo da el Sefer Akedat Yitzhak, que dice que si las leyes del kashrut estuvieran basadas en la salud, la Torá no hubiese distinguido entre judíos y el resto de las personas, entre que tienen que comer esto, otro. O sea, porque cuando uno mira a las personas, aun cuando los chinos coman serpiente y tanta cosa que comen rara, eh, eh, espero ir a un restaurante kosher si alguna vez voy a China. Si pasa algo como eso, realmente, ¿qué pasa con uno? O sea, mira a los chinos y dice, bueno, tampoco es que están enfermos. Po. O sea, esta gente tampoco está enferma por comerse una serpiente o una rata. No se enferman por eso. A lo más les da COVID-19. Nada, a todo el mundo. Por comer murciélago. Algo poco. Pero realmente tampoco es que se enferman más. O sea, no es que la gente está muriendo por comer un animal que nosotros no comemos, aunque está prohibido. No es que son más saludables, incluso puede que hasta pueden ser más saludables algunas como personas, el físico, que alguien que come kashrut. Entonces, no ese es el enfoque realmente. El tema tiene que ver con que los animales están permitidos y prohibidos. Y la clave está en que el alimento está prohibido. ¿Por qué? Porque dice la Torá que obstaculiza el alma. Eso es lo que dice la Torá. Dice que son tamé. Tamé son impuros porque obstaculizan el alma, la impurifican. Y la palabra que se utiliza ahí es eso, que como que entorpece el alma. La palabra que impurifica tiene que ver con entorpecer y obstaculizar el alma. Entonces explican los sabios que realmente el kashrut también, según el mismo texto de la Torá, tiene una razón de liberar nuestra alma, de dejarla libre. Porque la desobediencia, como pasó con Adán y Jabá, se incrustó, ¿cierto?, en el alma de las personas. La desobediencia llegó a ser parte de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando no obedecimos, por ejemplo, un mandamiento como no comerás. Entonces, ¿qué es lo que obstaculiza el corazón, el alma de la persona para no acercarse más al Creador? Y dicen los sabios que realmente la razón de por qué se dio el kashrut en términos más profundos es porque eso obstaculiza nuestra relación con Él. Como pasó con Adán y Jabá, que se separaron del Eterno por causa de la comida y la desobediencia. Porque la comida lo es el todo del hombre. Como dice Salomón, he visto todo en esta vida. La gente puede hacer esto, otro. Pero ¿en qué se resume todo? Comer y beber. Disfrutar, alegrarse. El todo de cada uno de nosotros finalmente es comida y bebida. Y ese es el punto. Todo en esta vida es comida y bebida para subsistir. Y muchas cosas de nuestra vida giran en torno a eso. Comer es algo espiritual. Comer no es algo natural, simplemente no es algo externo, es espiritual. ¿Qué pasó en la Torá? ¿Qué nos relata la Torá? Con la comida. Esab vendió su primogenitura y perdió su bendición por el hambre. Los hijos de Israel se quejaron en el desierto porque no tenían carne, porque no tenían esto, porque no tenían esto otro. Y se quejaron de la comida. La comida fue el motivo de queja, por el cual en sus almas, ¿cierto?, manifestaron sus debilidades y sus bajezas. La lejanía de Dios y no estar cercano a Él y a su obediencia. La queja que vino de parte de ellos, o el perder, ¿cierto?, la bendición, el poner los ojos en las cosas equivocadas, ocurrió mediante la comida en la Torá. Y hay muchos casos así, donde la comida fue un vehículo, donde el alma de la persona manifestó su desobediencia, su desviación, o su queja, que lo alejaba del Eterno. Entonces, los sabios explican realmente lo que es la comida, cómo es el todo de las personas. Todo lo que es comemos y bebemos todos los días nos puede llevar realmente a cometer cualquier tipo de pecado. Eso dicen los sabios y explican en cuanto a la comida. Entonces, comer es algo espiritual, aun cuando es algo natural y animal, podríamos decir, de cada uno de nosotros. Es un acto espiritual cuando comemos, ¿cierto? En la mesa bendecimos, agradecemos a Dios.
cuando nos acercamos a Él, cuando ofrecemos un sacrificio con comida, porque es algo espiritual que nos conecta con Él. Como dice Eliyahu, el rabino Eliyahu Ben Moshe Vidash, nuestra alimentación con este propósito elevado es por el bien del cielo y puede llevarnos a la santidad y al apego a Dios. Nos acerca a Dios. Pero también nos puede llegar a caer lo más bajo. Por ejemplo, Adán y Javá comieron del fruto. Jacob ganó la primogenitura con esto. Esab la perdió. ¿Y qué le vino después a Esab? Unas ganas incontrolables de matar a su hermano. Por una comida. Todo partió por una comida, por el hambre que tenía. Los hijos de Israel perecieron en el desierto, ¿por qué? Porque se quejaron por el agua y por la carne y la comida y por el maná. Porque se quejaron, terminaron allí. Moshe no entró a la tierra prometida porque no obedeció, ¿cierto?, en cuanto a algo que tenía que ver con el agua, bebida. Entonces, dicen los sabios y explican que realmente el alimento tiene una capacidad espiritual de realmente volver a la persona arrogante o humilde en cuanto a la posición. Como está dicho también en la Torá, no vaya a ser cosa de que ustedes cuando entren en la tierra y coman y beban y se satisfagan en ciudades que no construyeron y etcétera. No vaya a ser cosa que se vuelvan arrogantes una vez que estén satisfechos y digan en el fondo, mi mano ha hecho estas cosas. Yo como y bebo porque yo he trabajado solamente por esto. Nadie más me ayudó, Dios no me ayudó. No. De la comida depende mucho de los instintos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es algo relacionado totalmente a lo espiritual. Y el hecho de que nosotros sometamos nuestras pasiones, nuestros deseos, a la dieta que Dios nos dijo, nos ayuda ¿a qué? A sujetar esas pasiones internas de nuestra alma. A sujetar eso que nos obstruye en la obediencia y sujetarnos. No tanto por una razón de salud, sino por una sanidad espiritual del alma. De saber decir cómo, no cómo. Esto es similar, ¿no? Yo de esto veo, esto no veo. Ayer hablábamos algo un poco sobre esto. Que era importante separar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. ¿Qué me contamina? Yo tengo que separar esto sí porque esto me hace bien, esto no porque no me hace bien. Pero una persona, por ejemplo, que es glotona y que no mide cuánto come, ni de cuánto agarra, ni qué come, esa persona probablemente se va a enfermar y va a tener algún problema de salud. Y a lo mejor va a tener un problema de decisiones porque no sabe restringirse, no sabe decir no. Y come todo lo que se le aparece. Es como una persona que le colocan todas las opciones del mundo al frente y las toma todas. ¿Qué hizo el enemigo con Yeshua cuando lo tentó? Mira, aquí están todos los reinos. Todo puesto delante de ti. Anda. No tentarás, ¿cierto? Al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice Yeshua, sino de toda la palabra que sale de la boca de Adonai. Recuerda las palabras de Devarim, Yeshua, en ese momento. El todo del hombre no es solo el pan. El hombre debe saber sujetarse. Todos, ¿cierto? Debemos saber sujetar el pan, la comida. No solo se vive de comida. No me puedo estar desesperado, no me puedo pelear por la gente por comida o bebida. La comida suele ser motivo, por ejemplo, de las guerras comerciales. Entre los países, los reinos antiguos, ¿por qué se mataban tanto? Por las posiciones estratégicas de la comida, de la bebida, de los terrenos fértiles, y se los quitaban. ¿Por qué muchos europeos conquistaron, cierto, África? Por los recursos naturales. Comida y bebida. Lo mismo, ¿cierto? Aquí en Latinoamérica, cuando vinieron los españoles. Oro, comida y bebida. Lamentablemente las pasiones son desatadas por comida y bebida. Entonces la mejor manera de entrenarnos espiritualmente, por ejemplo, guardando el kashrut y entrenándonos, esto como y esto no. ¿Por qué? Pero si da lo mismo, si no te hace nada, no te va a hacer mejor persona comer cerdo o no comer cerdo. Yo no estaría tan seguro, realmente. Si sabemos sujetarnos en cuanto comemos y bebemos, en cuanto vemos, no vemos, en cuanto a lo puro y lo impuro, y sé distinguir y sé entrenar mi vida de esa manera, por supuesto que puedo ser mejor persona. No tiene que ver con que el cerdo tenga algo malo o algo bueno. No tiene que ver con eso, con condenar al animalito externamente. No es eso. Tiene que ver conmigo. Entonces, esa es la reflexión que nos hacen los sabios que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida.
El enemigo siempre nos va a colocar todo adelante, pero nosotros tenemos que ver qué matamos y qué comemos. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Qué me restringo y qué no? ¿Qué puedo comer y qué no? El Eterno quiere que nos entrenemos de esta manera, porque el instinto más básico es este, la supervivencia, la comida y la bebida. Por esto se mata y por esto se vive. Por eso matan los animales, son las cadenas alimenticias, etc. Entonces la manera de superar nuestra naturaleza animal que tenemos todos como personas y utilizar el raciocinio y el espíritu que Dios nos ha dado, el alma, utilizarla bien, junto con su espíritu es restringiéndonos y sabiendo qué comer y qué no comer y elegir bien. Como diría un eslogan, elige vivir sano, pero elige que tu alma viva sana, podríamos decir realmente. Así que voy a dejarlo hasta acá, comentario, para quedarnos realmente con estas palabras. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que este deber de entrenar nuestra vida, superar nuestra naturaleza animal y elevarla a nuestra naturaleza espiritual. Y para eso la comida es vital, porque comemos pan, todo lo que sale de la tierra, toda la comida, pero por otro lado, el hombre no solo vive de eso, sino de toda palabra espiritual, podríamos decir, que sale de su boca. Y tenemos que entrenar este cuerpo y alinearlo, ¿cierto?, a lo espiritual, en los tiempos. El ejercicio de los ayunos también tiene que ver con esto, con dominar también el cuerpo, enfocarse en lo que se debe, en algún momento de aflicción, en un ayuno, etcétera. Entonces la comida tiene mucho, mucho, mucho que ver. No lo tomemos algo a la ligera porque la Torá es sabia y por algo nos ordena el kashrut. El Eterno les bendiga a todos, espero que haya sido de bendición esta reflexión para cada uno de nosotros. El estudio está subido a nuestro centro de recursos que está en la página. Está completo, hay más de lo que acabo de mencionar, así que pueden ahí revisarlo nuevamente también, si así lo desean. Que estén muy bien, a todos un Shabbat Shalom.